y cómo no, pues, se preparan bien y todo y adelante, ¿no? Entonces sí, adelante se puede hacer. Y sobre todo, miren, eh, que nada nos limite, ¿no? Que nada nos limite. Yo creo que a pesar de que estamos en esta situación virtual, se puede dar un buen intercambio de ideas. Entonces, claro que sí, con todo gusto, ustedes me dicen cuándo les gustaría y nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Claro, pero ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cuál es cómo la lleva usted a cabo generalmente? Bueno, una tertulia viene siendo, yo sí he visto aquí que es un recurso que se ha utilizado, por ejemplo, en algunos programas de televisión, sobre todo porque pues se le da difusión, ¿no? Entonces, es un ejercicio donde se hace una mesa, una mesa con expertos de algo sobre el cual se va a hablar, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la independencia de México, ¿no? Entonces, pues suele haber, por ejemplo, cinco contertulios, que así se les llama, y entonces, pues obviamente hay un orden, ¿no? Un orden para que cada uno de ellos, pues pueda participar, pueda hablar. Este, obviamente hay un tiempo en el cual deben de hacerlo, y la idea es que todos en ese mismo orden vayan hablando, y posteriormente, pues ya pueden tomar la palabra libremente. Obviamente, pues aquí somos treinta y tantos, entonces podemos hacer, no propiamente va a ser una tertulia, sino algo parecido a, porque la idea es que, pues, todos hablen, o quienes gusten hablar, ¿no? Quienes gusten hablar, pues adelante, compartan lo que les dejó, ¿no? A mí me gusta mucho la tertulia porque aprende uno bastante, ¿no? Y claro, se puede dar uno, pues puede uno contrastar ideas, porque no necesariamente los contertulios tienen que tener el mismo, vamos, y sobre la misma línea, ¿no? Hay un programa muy padre, ya no lo pasan, pero obviamente me gustó mucho y ahí aprendí mucho de la tertulia. Un programa que se llamaba Lágrimas en la lluvia. Este programa de Lágrimas en la lluvia era español. Este, déjenme, déjenme más o menos se los muestro. Obviamente es un programa que español que pasaba antes, ¿no? Eh, Más o menos por el 2007. Y era dirigida por un muy buen reportero, bueno, un investigador, se llamaba este, Juan Manuel de Prada, que para mí es un excelente escritor, y muy bueno, y los temas eran bien interesantes, bien interesantes. Miren, a ver, por ejemplo, bien, esa tertulia es de los derechos humanos. Aquí hay algunas tertulias: sindicalismo, corridas de toros, la hispanidad, degeneración de la política, la tradición, educación, la familia, el Muy buenas noches a apocalipsis, todos. monarquía o república. Estrenamos hoy Lágrimas en la lluvia, un programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Somos de los que creemos que aún es posible una televisión que invite a la reflexión, que plantee retos a nuestra inteligencia, que desvele lo que realmente está pasando ante nuestros ojos sin que ni siquiera nos demos cuenta, limitados como Y luego era un estamos en programa nuestro muy campo. bueno porque el tema que abordaban, primero veían una película
que hablara del tema. A un oficial nazi y una O'Connor que interpretará a la posesiva madre del protagonista. La acción transcurre en algún país innominado, a todas luces Francia, durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. De este film... Bueno, pasaban esa película, obviamente se aventaban como 2 horas, y ya después pues entraba propiamente la tertulia, y aquí está ya propiamente como tal. Ahí dice. Y Santo Tomás de Aquino, cuando decía que el autor de unos 20 libros, entre los más recientes, destacaremos la Constitución Cristiana de los... Final que le dirige el maestro, magníficamente interpretado, como señalabas en la introducción, por Charles Lawton. O sea, ya empiezan a hablar los expertos, ¿no? Entonces, pues digo, aprende uno mucho, ¿no? Aprende mucho de este tipo de tertulias. Y bueno, aquí va a ser diferente, porque pues obviamente no van a haber 4, la idea es que todos participaran, o quienes quisieran participar lo hicieran. Entonces, pues por ejemplo, ahí podemos, pues hay un inicio y pues no sé si van a hablar de Gauss, pues bueno, habrá quien diga, bueno, yo lo que he visto de esto, y adelante, ¿no? Incluso hasta puede compartir material en el mismo canal. El hecho de que sea en línea, pues también puede ser ahí para que ustedes busquen ahí algo y adelante lo pueden también compartir en el mismo Classroom, no sea, vamos, para enriquecer su exposición. Y claro que esto puede valer, ¿no? También como calificación. Entonces, pues adelante, si les interesa, pues lo podemos hacer. Hola. Ok, profe, entonces deje que nos organicemos y nosotros le decimos el día. Órale, sí, cuando quieran, ¿eh? Y podemos hacer lo que también tenga cierto valor también en la calificación. Bueno, ok, entonces vamos con las funciones inversas. ¿Dónde nos quedamos? Estábamos por ver un método para hallar f de menos 1, bueno, la inversa. ¿No hemos hecho ejercicios? No, ejercicios no. Bueno, vamos a empezar a hacer ejercicios. Fíjense bien. Dice, a ver si estamos grabando. Sí. Dice, explicar por qué la función no es 1 a 1. Bueno, ¿por qué la función esta que tenemos aquí en la número 1 no es 1 a 1? Muy fácil, es una función cuadrática. ¿Sí? Como es una función cuadrática, yo sé que su gráfica va a ser una parábola. Pues toda función cuadrática no es 1 a 1. Recuerden que estamos hablando de su dominio. ¿Sí? La número 1 no es 1 a 1 porque es cuadrática. Bien. La segunda, ¿por qué no es 1 a 1? Muy sencillo. Si yo observo, la número 2 es una función polinomial de cuarto grado, pero es una función par. ¿Por qué es una función par? Porque se cumple acuérdense que es esta, es x cuarta más 2x cuadrada. Entonces se cumple que f de x sea igual a f de menos x. ¿Y por qué se cumple? Pues sí, f de menos x va a ser menos x a la cuarta más 2 por menos x al cuadrado. Y entonces esto es x cuarta más 2x cuadrada. F de menos x es lo mismo que f de x. Es una función par. Podemos hacerlo así. Y sabemos que toda función par se refleja o es simétrica con respecto al eje Y. Toda función par es simétrica con respecto al eje Y. Entonces, si es simétrica con respecto al eje Y, no va a ser 1 a 1 porque no va a cumplir con el criterio de la línea recta horizontal.
¿sí? Entonces esa es la razón también por la cual esta no es 1 a 1. Pero recuerden que estamos hablando de su dominio, porque obviamente si restringimos dicho dominio, pues puede ser que sí sea 1 a 1 allí. Bien. Continuamos. A ver, vamos a ver. Dice, determina si la función dada es 1 a 1 al analizar su gráfica. La número 3 es una función constante. Las funciones constantes no son 1 a 1. Recuerden que la gráfica de una función constante es una línea recta horizontal. Entonces, por el solo hecho de ser horizontal, ya prácticamente no cumple esa característica geométrica que deben de tener las funciones 1 a 1, ¿no? Entonces, se amoló. La número 4 y la número 5 son funciones lineales. Y toda función lineal sí es 1 a 1. Entonces estas dos sí lo son. La número 6, función valor absoluto, no va a ser 1 a 1. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la gráfica de esa función, lo que hace la función valor absoluto prácticamente es que la parte que sea negativa la hace positiva. Vamos a analizarla, a ver. Dice, f de x igual a valor absoluto de x más 1. Ya sabemos que como que me estorba el valor absoluto, pero voy a aplicar la definición de valor absoluto. Acuérdense que la definición de valor absoluto es así. Es esta. También otra de las cosas. Mañana les mando el link y también vayan viendo ahí, váyanme diciendo si hay alguna duda en cuanto a sus calificaciones. ¿Vale? ¿Sí o no? O sea que yo profesor. que me haya equivocado. Bueno. Entonces, si yo aplico la definición de valor absoluto, me va a quedar x más 1 si x más 1 es mayor o igual que 0. Y va a ser menos x más 1 si x más 1 es menor que 0. ¿Sí están de acuerdo que prácticamente nada más estoy aplicando la definición? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ahora, esto es lo mismo que esto. O sea, x más 1 mayor o igual que 0 es lo mismo que esto. Y esto es lo mismo que esto. Entonces, si yo hago la gráfica, ¿cómo me va a quedar? Bueno, pues podemos hacer una tabulación, si queremos. A ver, voy a darle el menos 3, menos 2, bueno, menos 3, menos 1, 0, 1 y 3. Ya con eso. De hecho, donde cambia es el menos 1. Entonces, pues debo de tener el menos 1. Ahora, recuerden que estoy representando esta función valor absoluto como una función por partes. Y ya dijimos que para hacer una gráfica de una función por partes, tenemos que evaluar en el extremo, aunque no lo coja. Forzosamente, las dos partes. Entonces, la primera parte es una línea recta y la segunda también. Entonces, no hay ningún problema. Si x vale menos 3, ando por aquí. Entonces sería menos 3 más 1 menos 2 con el menos me va a dar 2. Y luego con menos 1, pues ando aquí, pero también tengo que evaluar este. Aunque no lo coja, recuerden que es el extremo. Tengo que saber hasta dónde llega. Entonces, si lo cogiera, sería menos 1 más 1, 0. Con el menos, pues me da 0. Aunque ya sé que no lo va a coger. Bien. El menos 1 lo repito. Acuérdense que como es donde se da el cambio, lo repito. Para analizar el comportamiento tanto de esta parte como de esta parte.
porque es el extremo de ambas. Entonces también le pongo aquí menos 1. O sea, este es para esta parte. Y ahora vienen los de la parte positiva, de arriba. Y ahí pues el menos 1, le damos que era el 0 y el 1, el 3. Bien. Entonces con menos 1, pues ahora ando acá, me va a dar 0. Con 0 me va a dar 1 y con 3 me va a dar 4. Bien. Entonces vamos a graficar. Menos 3,2. Menos 1, 0. Menos 1, 0. Acuérdense que ¿por qué se repite aquí? Porque esta primera parte no lo coge. De hecho, lo correcto es que lo haga por partes. A ver. De la primera parte son estos 2 puntos. Yo sé que es una línea recta. Con eso es más que suficiente para graficar. Pero esta parte no lo toma. Punto blanco. Luego, la parte de acá arriba son esos 3 puntos. Ahí me emocioné. Pero bueno, está bien. Y también ahí sí va a coger este punto, que es el menos 1, 0. Entonces, a fin de cuentas, pues sí va a pertenecer a la gráfica. Luego 0, 1 y finalmente 3, 4. Más o menos es así. ¿Sí? Recuerden que la gráfica de la función valor absoluto de una función lineal siempre es esta famosa V. Siempre es esa. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? Pues no es una función 1 a 1. Podemos ver que pues ya chafió, ¿no? Ya chafió. Entonces es algo. Bien. Vamos con la 7. Voy a borrar esto. Porque tanto la 7 como la 8 están interesantes. A ver, ¿qué pasa allí? Bueno. La 7 me dice que es x cúbica menos 8. Es una función polinomial de tercer grado. ¿Cómo le voy a hacer aquí para resolverlo? Voy a analizar el comportamiento final y los ceros. Los ceros de la función. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. A ver. Si yo me acuerdo, cuando vimos la parte del comportamiento final, teníamos que analizar el coeficiente principal del polinomio, que es 1. Y el 1 es positivo. Y el exponente, pues, es impar. Era lo que hacíamos. ¿Por qué hacíamos eso? Vas a ver dónde sube y en dónde baja. Exactamente, exactamente. Si es positivo y es impar, y sobre todo una cosa, aquí nos estamos brincando esto. Acuérdense que aparte hay que factorizar el x cúbico. Entonces, si yo hago eso, este término va a valer 0 para valores muy grandes de x y para valores muy pequeños de x. Y prácticamente nada más me voy a quedar con la pura x cúbica. Acuérdense que esto lo analizamos a partir de aquí. Yo me estaba adelantando. Entonces, si el coeficiente principal es positivo y el exponente es impar, significa que para valores positivos se va hacia arriba y para valores negativos se va hacia abajo. ¿Sí? Eso lo tienen ahí en su libro. Ahora, esta función solamente tiene un 0 y ese 0 es el 2. Es el único 0 que tiene. De hecho, es un 0 repetido 3 veces. Porque acuérdense que no está repetido 3 veces. Yo estoy mal. No es repetido 3 veces. Vean. X cúbica menos 8 es x cúbica menos 2
por x cuadrada más 2, no, sí, creo que es 2x, porque acuérdense que es una diferencia de cubos, y si ustedes se acuerdan, la diferencia de cubos era las raíces por este, y luego es, creo que va a ser así. A ver. No, aquí, sí, va a ser así. A ver, vamos a comprobar. Esto me da menos 4, menos 4x, menos 2x cuadrada. Si aquí es 4. Tiene que ser aquí 4. Sí, porque es cuadrado del primero y este es cuadrado del segundo. Y el segundo es 2. Y luego este tiene que ser el producto de estos dos, pero todos tienen que ser positivos. A ver, vamos a ver. Menos 8, menos 4x, menos 2x cuadrada, 4x, 2x cuadrada, x cúbica. Ahí está. Y efectivamente estos se cancelan y me queda x cúbica menos 8. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces no está repetido 3 veces el menos 2. ¿Por qué? Porque de aquí van a salir las otras dos raíces para que sean las 3. Y entonces para sacar las dos raíces de aquí aplicamos la chicharronera. Menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4 por a por c sobre 2a. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que esas raíces son las dos complejas conjugadas. ¿Sí o no? Mira. Sí. Mira. Ahí están las dos raíces complejas conjugadas y ya están las 3. Una real, que es el 2, y dos complejas conjugadas, que son menos 1 más raíz de 3 imaginario y menos 1 menos raíz de 3 imaginario. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero obviamente estas no las vamos a poder graficar en el eje real, nada más el 2. Entonces el 2 queda por aquí. ¿Qué significa esto? Que la gráfica viene siendo más o menos así. Más o menos. O sea, así. De hecho, aquí va a cortar en 2. Y aquí va a cortar en menos 8. Va a interceptar en menos 8. Va a quedar así. A ver. Sí, pues tiene que ser así. ¿Sí están de acuerdo? Nada más Sí. Aquí le estoy... Sí, más o menos así. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿este uno es 1 a 1, sí o no? Sí es 1 a 1. Sí es 1 a 1. Esta. Pero, ¿qué pasa con la otra? Ahí viene lo interesante. Voy a borrar. Entonces, es así. Pero la otra también es una función cúbica. Y es x cúbica menos 3x. ¿Esta qué onda? Bueno, vamos a hacer lo mismo. X cúbica, 1 menos 3 sobre x cuadrada. Se va a comportar nada más como x cúbica en valores muy grandes para allá y para acá. Entonces, el coeficiente principal vale 1 y el exponente pues es 3.
Esto quiere decir que para valores positivos se va a ir hacia arriba y para valores negativos se va a ir hacia abajo. Pero hay que analizar también los ceros. ¿Esta cuántos ceros tiene? Bueno, aquí sí podemos graficar. Ahí está. Y todavía podemos simplificar más. Ahí está. Tiene 3 raíces reales. Las 3 raíces son reales. La primera raíz es en menos raíz de 3. La otra es en 0. Bueno, aquí le voy a poner ya el 0. Y la otra es en raíz de 3. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la gráfica, la función, va hacia abajo. Entonces, de este punto hacia acá, va a ir hacia abajo. Bien. ¿Qué pasa después de raíz de 3? La tendencia es que suba. Bueno, más fácil. Entre menos raíz de 3 y 0. Entre menos 3 y raíz de 0, forzosamente la función tiene que hacer esto. No hay de otra. No puede ser horizontal porque si no ya no sería función. Bueno, sí sería función, pero no es una función por partes para que fuera en esta parte constante. ¿Sí? Porque sí pudiera ser horizontal, pero tendríamos que definirla por partes. Entonces, no existe esa posibilidad. No se puede ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque ese tipo de comportamiento no se observa casi, o sea, no se observa en una función. Una función no tiene ese tipo de cambios abruptos, a menos de que también estuviera definida por partes. Cuando es una función, ese tipo de situaciones no se dan. Por eso es que no podría irse hacia abajo, porque entonces había un cambio muy drástico en menos 3. Tendría forzosamente que ir hacia arriba. Pero luego en 0, como es otro 0, vaya la redundancia, tendrá que bajar. Por eso es que aquí no le queda otra más que la función comportarse de esa manera. Y luego, ¿qué pasaría entre 0 y raíz de 3? Entre 0 y raíz de 3, forzosamente tiene que ir hacia abajo, porque ya dijimos que no podría ir hacia arriba, porque sería algo muy abrupto, ni tampoco podría irse horizontalmente, porque pues tendríamos que definirla por partes. ¿Sí? Lo mismo que también, si fuera un cambio muy abrupto, tendría que haber ahí un cambio en la función por partes. Pues tiene que bajar, pero si este es otro 0, tendrá nuevamente que subir. No le queda otra. Y ya después, pues obviamente se va hacia arriba. Y si se fijan, no es 1 a 1, por lo que pasa en esta partecita. Ahí no se cumple la línea horizontal. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o Sí, no? profe. Bien. Entonces, esa no sería 1 a 1. Ok. Bueno. Ahora, los siguientes ejercicios nos pide que encontremos la inversa. Nada más que pues ya son las 4:59. Ya no nos daría tiempo. Y no quisiera interrumpir la clase que sigue. Entonces vamos a dejar la clase que sigue que tienen. Entonces vamos a dejarle aquí. Vamos a dejarle aquí, pero mañana sí le entramos, ¿no? Duro. ¿Ok? Sale, profe. Pero ya quedamos. Bueno, que estén muy bien. Un abrazo. Dios mediante, mañana continuamos. Gracias. Muchas gracias.